Bien, 8:33 de la mañana, seguimos con ustedes acá, ahora sí formalmente en el panel, damos formalmente la bienvenida, en este caso nuevamente, ahora sí, a la doctora Francia Druet, al doctor Nino Casanello, a la doctora Mireli Casa y quien se dirige a ustedes, Miguel Costaín, en esta ocasión de parte de MSB Academy, en Casa Nueva, con un formato nuevo y próximamente con más sorpresas para ustedes. Pero el día de hoy estaremos analizando, como siempre lo hemos hecho en cada uno de nuestros programas, a las personas que nos siguen ya directamente en cada una de nuestras redes sociales, unos temas de actualidad y puntualmente algunos que están generando mucha opinión, específicamente sobre decisiones que se toman en este caso de parte de los diferentes sistemas o en el ámbito de la justicia, concretamente de parte de la Corte Constitucional. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, no sin antes darle formalmente la bienvenida a cada uno de nuestros panelistas. Francia, bienvenida. Bueno, gracias, doctor. Es la segunda ocasión que el doctor me invita a uno de estos espacios académicos tan necesarios hoy por hoy. Y bueno, yo obviamente siendo mujer y dedicada al libre ejercicio, estoy contentísima de poder aportar con mis conocimientos y con lo que yo opino también sobre las distintas pronunciamientos de cortes, ya sea Corte Constitucional o Corte Nacional. Gracias, doctor. Doctor Nino Casanello, bienvenido una vez más. Muy buenos días con todo el panel, un saludo a toda la audiencia, pues honrado una vez más de discutir académicamente y eventualmente pues también de comentar otros temas. Hemos venido uniformados, Nino, creo. Ahorita sí. creo que estamos... Sí, es el mismo tono azul. El mismo. Mireli, bienvenida. Buen día, muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí poder dirigirnos a todos los oyentes de esta radio. Y bueno, estaré compartiendo también mis opiniones profesionales, siempre desde el punto de vista técnico, a fin de que ustedes puedan conocernos y también hacerse sus criterios respecto de los temas tratados. Perfecto. Bueno, hay un tema que nos han pedido tratar netamente en el tema académico y que está generando muchos criterios totalmente distintos, ¿no? Y esto es el derecho a recurrir. Para hacer un pequeño resumen de lo que está pasando, lo que ha sucedido, hemos conocido siempre que, por ejemplo, el principio del non reformatio impeius, tradicionalmente como ha estado en el Código Orgánico Integral Penal y como estuvo en el Código de Procedimiento Penal, no se puede agravar la situación jurídica del único recurrente, excepto cuando la víctima en este caso o el acusador particular presentaba una apelación. Pero en el año 2020, la Corte Constitucional emite una sentencia limitando este non reformatio impeius y sostuvo en aquel tiempo la Corte, con 5 votos favorables y 4 votos salvados, que en el evento en que la Fiscalía no presente un recurso de apelación, no es posible que se pueda agravar la pena, en este caso, de la persona que fue en este caso procesada. Y esas reglas obviamente cambian, se modula y el non reformatio impeius se fortalece. Pasan los años y recientemente, en enero del año 2025, aparece un nuevo fallo de la Corte Constitucional. Un nuevo fallo que tiene 5 votos favorables, pero dentro de estos 1 concurrente y 4 votos contrarios. Y textualmente en ese nuevo fallo de la Corte Constitucional explícitamente se indica que se alejan de la regla jurisprudencial emitida en el año 2020 y en este caso pues entonces la víctima, sin apelación de la Fiscalía, también podría presentar no solamente la apelación, sino que se podría agravar en este caso la pena establecida. Entonces aquí vamos a comenzar a analizar este punto y la pregunta es la siguiente. ¿Esta sentencia de enero del año 2025 representa una regla vinculante? En segundo lugar, ¿es factible que la Corte pueda alejarse inicialmente de este precedente? ¿Cómo debemos entender realmente este ámbito de aplicación y cómo deberían resolverse los recursos de apelación que se presentan, en este caso a través de las diferentes instancias judiciales? ¿Cuál debería ser el alcance y qué es realmente lo que sucede? Nino, quiero empezar contigo. Cuéntame exactamente para todos, bajo tu concepto, qué significa el derecho de recurrir, cómo nosotros podemos, en este caso, aplicarlo y cuáles son tus criterios iniciales al respecto. Bien, pues es interesante pues porque es una sentencia en el ámbito penal y un poco para que la audiencia también pues nos pueda seguir, hay que entender las características propias de la acción penal pública, ¿ok? Entonces, para la audiencia pues que nos escucha, cuando yo quiero iniciar el procesamiento de un delito de acción pública, no lo puedo hacer de motu propio. Yo no tengo un derecho de acción ahí. Ese es un derecho de acción privativo de la Fiscalía General del Estado. Que sí tengo yo, de acuerdo al ordenamiento jurídico, reconocidos derechos como víctima, ¿sí?
Entre esos derechos como víctima hay una particular forma de presentarme el proceso que se llama la acusación particular, que de alguna manera se fuerza junto a Fiscalía empujando esta acusación. Del otro lado tengo uno o varios procesados que en su defecto tratan de defenderse, ¿no? De descargar contra los elementos de cargo que genera Fiscalía o que la víctima trata de incorporar. Es aquí donde trabamos la discusión de esta sentencia y donde es interesante el derecho de recurrir, ¿no? Después de empujar y empujar y empujar este proceso, tanto acusación particular como Fiscalía, o la víctima si decide participar sin ser acusador particular, que es una opción también, va a llegar o se va a topar con momentos donde un juez de instancia o en su defecto, 3 jueces en los tribunales, en las audiencias de juicio, pueden de una u otra manera oponerse, ¿sí?, a las intenciones acusatorias. ¿Y esto qué significa? Puede ser que un juez de instancia dicte un sobreseimiento. Para la audiencia, esta es una forma de exculpar, una forma de extinguir el proceso penal antes de discutir culpabilidad o inocencia. O puede ser que un tribunal penal encuentre a una persona inocente. En estos casos, pues como es lógico, si la Fiscalía cree tener un caso sólido o si la víctima y el acusador particular no están conformes con el resultado, o si en su defecto estos tribunales impusieron una pena menor a la que estos pretendían, la lógica dicta que ellos podrían, de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución, someter esta decisión a un tribunal de alzada. La sentencia que estamos analizando hoy, o el cambio en el presente jurisprudencial que estamos analizando hoy, planteó en su momento que siendo el ejercicio privativo de la acción penal de Fiscalía General del Estado, ante la ausencia, sí, de un recurso interpuesto por esta entidad, ¿sí?, era difícil, si no imposible, que los jueces pudieran pronunciarse, ¿sí?, o reformar, en función del principio de non reformato in peius que señalaba el doctor, una sentencia. Y esto ponía en desventaja a la víctima o acusador particular que, habiendo atravesado todo este proceso y teniendo intención punitiva, pues se quedaba sin la posibilidad de revisar, y esto lo traigo al foro, incluso algún error que pudiera querer alegar en el plano de nulidades ante un tribunal de alzada. Esto que te interrumpo un momento, y esto para poderlo tratar, efectivamente pasaba, ¿no? Había la tendencia de que se piensa, porque estábamos claros que se cambia el precedente, bueno, y ya dependía de la apelación de la Fiscalía, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando querías buscar una nulidad? ¿O qué pasaba cuando tú simplemente apelabas? Porque lo que nunca se dijo es de que la víctima no podía apelar. Eso siempre estuvo ahí. El problema se presentaba simplemente cuando la víctima apelaba sin Fiscalía, entonces el tribunal de alzada quedaba de manos atadas en este punto, ¿ok? Entonces, pero realmente, ¿qué fue lo que pasó en este punto? Francia, vamos a seguir contigo. ¿Qué realmente fue lo que pasó? ¿Conociste alguna decisión tal vez donde un juez de primer nivel dijo, no, usted no tiene derecho a apelación? Porque la sentencia de la Corte en este caso nos dijo que ya la víctima por sí sola no podía hacerlo. ¿Cómo viste este tema y sobre todo las implicaciones en que si no se lo hacía, se deja obviamente en un estado de indefensión, creo yo, no solamente a la víctima, sino también a lo que puede pasar en el proceso? Porque recuerda que conforme lo establece el código, hay nulidades de oficio, que es como muy bien lo señala Nilo. ¿Qué pasaba en ese momento y cuál es tu criterio al respecto? Bueno, gracias, doctor. También para que la audiencia entienda, este principio, el non reformatio in peius, se puede traducir a no empeorar la situación del procesado o del reo en otras instancias, ¿no? Teniendo claro esto, para mí, y tal vez aquí voy a sonar un poquito disruptiva y en una opinión bastante arriesgada, siempre he creído que en los procesos de acción penal pública, cuando la Fiscalía más o menos toma la batuta, la víctima siempre queda en un personaje residual, en un personaje secundario. Y siempre ha sido mi forma de expresarlo, que la Fiscalía no puede ser más víctima que la propia víctima. La víctima debería estar legitimada, y mucho más incluso que la Fiscalía, de poder defender las pretensiones que quiera. Y si en esto contempla un aumento de pena porque a su criterio no le parece, creo que no estaríamos contraviniendo un principio general de derecho penal, más bien estaríamos dándole fuerza a la ponderación en concreto que tienen los jueces, al margen en la que pueden jugar estos en cuanto a penas de imponer. Eso es lo que pienso. Ok, bueno, y otro de las aristas que se topan en la sentencia, y creo que también es lo más complejo, esta nueva sentencia, Mireli, ¿es vinculante o no es vinculante? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre el tema del precedente? Hay una historia larga sobre el tema del precedente, ¿no? ¿Qué realmente es un precedente? ¿Qué es una jurisprudencia vinculante? Últimamente, lo que ha hecho en este caso la Corte Constitucional es comenzar a revisar y decir, bueno, todos los fallos son aplicables, pero hay ciertos detalles precisos que hay que tener en cuenta. Entonces, la pregunta es,
Cuando una sentencia, eso para la gente que nos escucha y particularmente los que son abogados, a veces se suele pensar, bueno, ¿cuándo una sentencia de la Corte puede ser un precedente en sentido estricto, que vendría a ser en todo caso lo concreto aquí? Mireli. Perfecto, muchísimas gracias por esta pregunta, porque de verdad es todo un camino recorrido en la jurisprudencia y hay que conocer diferentes sentencias para saber la técnica de definir si algo vincula o no vincula, ¿verdad?, para el resto de casos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando hablamos de un precedente en sentido estricto o regla de precedente, así en esos dos sinónimos lo podrían conocer, hablamos de reglas construidas en sentencias que no se encuentran en ningún otro cuerpo normativo o en ninguna otra fuente normativa. Es decir, esa regla tiene que ser nueva, por decirlo de otra forma. Tiene que ser nacida, construida, creada dentro de esa sentencia con base en el caso concreto. Tiene que tener relación directa con los hechos del caso. Entonces, cuando estamos frente a un precedente en sentido estricto, esta regla nueva es vinculante también dependiendo de otras técnicas. Por ejemplo, una de ellas muy importante tiene que ver con la votación de los jueces. Pueden haber sentencias que tengan un voto de mayoría con 5 votos. Sin embargo, si esos 5 votos no estuvieron de acuerdo, todos, más allá de la decisión, por supuesto, en el criterio para resolver esa sentencia, no se puede considerar que ese criterio es vinculante. Voy a explicarlo de otra forma con esta sentencia. Esta sentencia 1505-18-EP/25 de la que estamos hablando tiene 5 votos mediante los cuales se adoptó la decisión y tiene otros votos salvados, ¿verdad? Pero dentro de los 5 votos que apoyan la decisión de la sentencia hay un voto concurrente. Esto significa que uno de los jueces, si bien estuvo de acuerdo con la decisión, no está de acuerdo con un criterio que forma parte sustancial de esa decisión. Y en este caso, precisamente ese voto concurrente no estaba de acuerdo con alejarse de ese precedente del que estamos hablando, que estableció que la víctima por sí sola no puede solicitar el agravamiento de la pena. Entonces hay que verificar esto y en mi conclusión personal, esta sentencia no vincularía porque no tiene esa formalidad de los 5 votos de acuerdo con ese mismo criterio. Bajo la idea, y disculpe doctor si lo interrumpe porque este es otro tema que realmente yo quisiera que se aborde más en la comunidad jurídica o de abogados, es bajo lo que ha explicado Mirelis. ¿Para qué entonces sirven estos criterios no vinculantes? Por el interdicto. ¿Para qué? Claro, bueno, lo que pasa es que sí, ha habido aquí, vamos obviamente a hacer un tema de discusión interesante. Lo que pasa es que ha habido un tema sumamente profundo en cambio, realmente en el tema de la Corte, ¿no? Si nosotros retrocedemos y vamos a ver lo que pasaba desde los inicios de la Corte inicialmente armó el criterio de tener jurisprudencia vinculante, precedente, que podía ser precedente obligatorio y precedente no obligatorio. Jurisprudencia vinculante por el 436 diciendo esta sentencia es vinculante, oficien a todos los jueces. De esa forma todo el país y todo el sistema de justicia conocía qué sentencias pueden ser vinculantes y cuáles no. Y parten de un efecto erga omnes. Esto es un tema más técnico tal vez para la gente que nos escucha. Erga omnes significa para todo el mundo. General, o sea, no importa que Francia y Nino estén litigando ellos, sino que lo que importa realmente es que lo que se resuelva lo aplica no solamente Francia y Nino, lo aplica todo el mundo. Eso es erga omnes, para todo el mundo. Pero el resto, que no eran jurisprudencias vinculantes, eran simplemente que se aplicaban en el caso concreto. Esto ha ido cambiando con los años, porque la Corte lo que ha sostenido es de que todos los fallos emitidos por la Corte, incluso la línea argumentativa hasta de ciertos votos salvados, podría ser aplicable en el resto de procesos para tener un sistema interesante. Lo que también genera, yo creo, este tipo de confusión, y traigo a colación precisamente lo que tú sostienes, Francia, claro, es que la sentencia es tajante, la última, la de enero. Dice expresamente nos alejamos del precedente establecido en la sentencia del año 2020. Entonces, si tú solamente la lees, una persona que de pronto no conoció la otra sentencia que tú mencionas, Mireli, lo que va a decir es, se está alejando. Si yo estoy en una audiencia, yo lo que voy a decir es, no importa, porque aquí ya tengo, en este caso, una sentencia que se está alejando expresamente de esto. Y esto obviamente sí va a generar cierta confusión. El tema hay que analizarlo desde una visión obviamente muy técnica, ¿no? Y esto es lo que realmente debería tal vez generarse un panel adicional de discusión.
¿Tú qué opinas, Nino? ¿Estás de acuerdo o no con lo resuelto por la Corte? Yo lo que creo es que por eso es que nos detestan a los abogados, porque todo es depende. Después depende. Depende. Pero, y hacía a propósito de lo que escuchaba de que nos decía Mireli, recuerdo pues cuando era más sencillo, cuando yo estudiaba la Constitución, allá por el 2011, pues solo había una resolución general de la Corte, en esa época Corte de Transición, que decía, la ratio de Chidendi es donde usted va a encontrar el precedente jurisprudencial obligatorio, así lo decía, si es una decisión de la Corte va a ser obligatorio, y la obliter dicta son obligaciones solo para las partes. Hoy, por lo que nos ha explicado Mirelis, entendemos que, por ejemplo, esta sentencia, ¿verdad?, al final del día, ¿sí?, solo va a ser vinculante en su obliter dicta, es decir, vas a resolver la situación de violación al debido proceso del caso concreto que se elevó, pero en su defecto, cuando la querramos alegar, pues vamos a tener gente que diga ese alejamiento de precedente no es vinculante, claro, porque no cumple los requisitos de la sentencia Cuente anterior. cuántos votos tiene. Ok, Exacto. No, son 5 votos en un momento, pero de los 5 Hay un votos problema. hay un voto que es concurrente. concurrente. Creo que es importante para la gente que nos escucha, nos pregunta qué será un voto concurrente, ¿no? Sí, claro. El voto concurrente es un voto... Lo mismo, pero distinto. Lo mismo pero distinto, exactamente. De acuerdo a la decisión, pero coincido en no el en la fondo, pero no estoy de fundamentación. acuerdo en el camino. En las razones. Discrepo en los Exacto. motivos. Entonces, en cuerpos colegiados de plurijuzgamiento, como es el caso de la Corte Constitucional, cuando son al menos 3 jueces mínimo, en el caso de la Corte son 9, los jueces pueden emitir votos concurrentes. Quiere decir, yo estoy de acuerdo con el fallo de Nino o el fallo de Mireli, pero no estoy de acuerdo en la forma que lo estás redactando. Entonces voy a dar a favor, voy a dar en contra, pero el camino va a ser diferente. Entonces, lo que dice la sentencia de Mireli es, oigan, para que sea un precedente en sentido estricto, tienes que tener al menos 5 votos que digan lo mismo, pero todos en igual de condiciones. Nadie puede decir, yo sí estoy de acuerdo en esto, pero en lo otro no. Y aquí en esta sentencia, el tema es que hay 5 votos que dan la razón. Pero esos 5 votos hay uno que dice, oigan, yo doy la razón no en todo, sino solamente en esta parte, ¿no? Y eso viene a ser lo interesante. Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es que hay un cambio, sí, y lo que hay que hacer tal vez en una audiencia es decir, oigan, sí, todo puede ser muy bonito, lo que sea, pero no es algo que realmente se pueda aplicar. Y todo eso es lo que va a ir cambiando. Entonces, ¿cómo se confunde el foro jurídico en esto? Realmente, en todo lo que está pasando. Me parece que es bastante preocupante, de hecho, porque, a ver, primero, la misma Corte Constitucional confunde a la gente. En la sentencia está diciendo me alejo de este precedente cuando sabe que tiene un voto concurrente, y yo creo que tal vez no debieron utilizar esa palabra, que justamente va como en el resumen de entrada de la sentencia. Lo que Y pasa es que ahí te segundo, interrumpo. Lo que pasa es que el voto concurrente es tajante. Dice, Bueno, yo estoy de sí. acuerdo en todo, menos en ese alejarme del alejamiento. precedente. Exacto, y vamos sumando a esto de que inclusive en la comunidad jurídica, ¿verdad?, y judicial, todavía se está comprendiendo cómo funcionan estos precedentes en sentido estricto. Entonces, necesariamente dentro de los juicios no se va a conocer que esto no es vinculante, y todas estas reglas que preceden, ¿no?, que para poder identificar si esto es obligatorio o no. Yo creo que va a haber una confusión. Ahí sí, yo creo que hay que hacer una crítica al sistema de la Corte, ¿sí? La Corte hace tiempo, unos 3 o 4 años, estaba intentando generar una tendencia, pues para quienes nos escuchan, un poco ya esto es la historia de la jurisprudencia constitucional, pasamos de algunas cortes que admitían todas las extraordinarias de protección Sí. a una corte que quiere llegar a un estándar internacional de admisión de más o menos el 6%, que es el estándar, digámoslo así, comúnmente aceptado. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que la jurisprudencia precisamente trate temas neurálgicos y que sean reglas claras que la gente aplique. Pero situaciones como esta, por momentos, rompen esa tasa de, digamos, de admisión del 6% y nos regresan a la misma confusión, al punto que hoy tenemos 2 jurisprudencias que 4 expertos aquí probablemente tengamos diferentes apreciaciones de cómo debemos aplicar. 2 abogados, 3 criterios. Más o Sí. menos. Por eso nos odian a los abogados. 10 criterios, yo diría, ¿no? Y la verdad es que esto también nos confunde. Por ejemplo, si yo quisiera alegar esta nueva sentencia del 2025, yo también me estoy corriendo el riesgo de que un juez o algún administrador de justicia me diga, no, eso no es vinculante, yo no tengo por qué ponerlo, pese a que eso igual enriquece mi argumentación. Claro. Entonces, de alguna manera, como que los abogados que nos dedicamos a libre ejercicio, si estamos siempre en un limbo de qué criterios son vinculantes y no criterios son vinculantes, y lo que comentábamos con el doctor Consaín fuera de cámaras, es que igual tampoco es que hemos visto en una audiencia diciendo a alguien, o con el total tecnicismo y conocimiento de decir, bueno, es que esa sentencia no es vinculante porque existe un voto concurrente.
Entonces no existe tampoco ese formalismo o qué criterios se tiene que aplicar para que un criterio sí sea vinculante y no, o no. Sí, y es un tema que va a tocar en una audiencia para las personas. Insistimos para hacer un pequeño... una pequeña síntesis de lo que estamos discutiendo. Analizamos la última sentencia de la Corte Constitucional del año 2025, donde expresamente se aleja de su propio precedente emitido en el año 2020, donde indica que la pretensión o la apelación únicamente de la víctima sin la fiscalía solamente sirve para ver temas relativos a la reparación integral. En el año 2025 la Corte dice nos alejamos, pero llegamos acá a la conclusión en el tema técnico que para poder responder adecuadamente a la pregunta si esta sentencia del año 2025 es vinculante y aplicable a todos los procesos, hay que ir más atrás con otra sentencia donde la propia Corte dice, para que sea un precedente en sentido estricto, deben existir al menos 5 votos conformes de 9 posibles y ninguno que sea concurrente. Y esta sentencia tiene exactamente 5 votos, pero uno de ellos es un voto concurrente. Entonces quiere decir que el aparente alejamiento de ese precedente en la praxis no es tal. Claro. Ni bien ni mal, todo lo contrario. Esa regla tiene 4 votos, en conclusión. El Tiene ni bien ni 4 mal votos. tiene Oigan, 4 pero votos. no hemos comentado sobre el fondo. ¿Ustedes están de acuerdo rapidito? ¿Ustedes están de acuerdo en que la víctima tenga esta cuestión de esta oportunidad de apelar y en esa situación poder empeorar la situación del procesado? Yo estoy de acuerdo. O sea, me preguntas ya el tema personal, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo realmente en que en un principio de igualdad de armas, obviamente todos tengan el derecho realmente de buscar una pretensión concreta. Y es lo que siempre dijo el código. Pero la apreciación personal yo creo que queda a un lado frente a lo que se establece directamente por parte de las reglas de la Corte. Entonces, son las que de pronto podríamos ir respetando. Mire, tú también compartes, creo. Yo comparto. De hecho, hace un rato que te escuchaba, Francis, estaba totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué separar de la reparación de la víctima la pena? Si parte de sentirte tú como víctima también resarcido de ese daño que te hicieron es ver que se está juzgando de forma adecuada, que se está buscando la verdad y que se está sancionando de forma adecuada. Entonces es un tema de que yo creo, y para mí no debió existir esa regla en principio del 2020, creo que la víctima sí debería tener esta facultad de poder decir, mira, juzgaste por el delito equivocado o la pena que ahí te fuiste por el delito ya equivocado. me fui por otro lado. Eso es un tema distinto también, ¿no? E inclusive claro. agravar la pena por sentir que no corresponde al daño que se le hizo. Claro, lo que pasa es que el tema de agravar la pena sí podría ser un tema que habría que analizarlo, pero cambiar el tipo penal no tanto, ¿eh? Porque a veces puedes cambiar el tipo. Ese es otro tema para un tema muy interesante para hablar luego. Por más polémica también. A ver, en el principio de congruencia, a ver, eso ya lo hemos discutido antiguamente acá, ¿no? En el mismo panel, en otra casa, pero ya nos hemos sentado y lo hemos discutido. Y ya sabemos que evidentemente sí, aunque no estemos de acuerdo, es factible cambiar el tipo penal, siempre y cuando se respete el principio de congruencia, ¿no? O sea, que realmente guarde relación sobre el mismo hecho. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque justamente en esta sentencia que estamos analizando, en el voto concurrente, lo que dice el juez Joel Escudero, precisamente es que se está solicitando el cambio del tipo del delito. Es que él es el autor de esa sentencia de congruencia. Pero sabes que yo veo a Nino muy sí, callado. pero hay varias, no solamente yo veo a Nino muy callado. Yo sentencias. quiero escuchar la opinión de Nino en cuanto a la víctima y esta posibilidad de poder agravar la pena en otra instancia. Siendo un abogado que generalmente acusa, y me refiero pues en el sentido de que hacemos mucho derecho penal de víctimas, vamos con acusaciones, con denuncias, yo estoy en contra. Wow. Porque yo sí creo que hay un incentivo perverso en la forma en la que está estructurado el derecho penal para prolongarlo y ver qué pasa. Y en ese prolongar y ver qué pasa se genera mucho daño también al procesado. Yo creo que debería ser como en sistemas como el federal norteamericano, donde al final del día, si tú promueves a juicio algo como fiscalía y crees tener un caso lo suficientemente sólido para hacerlo y te van a dar paso en las etapas intermedias, si luego no lo pruebas, pierdes el beneficio de buscar una segunda opinión. ¿Sí? Yo lo veo así. Sí, no, es interesante, pero bueno, indistintamente de que estemos de acuerdo o en contra, es lo que es. Es lo que es, y nuestra obligación siempre, obviamente para las personas que nos escuchan y para quienes ejercen la profesión, es darle las pautas claras de lo que es y lo que no es. Entonces, concretamente, para ir cerrando los conceptos de lo que ha pasado, punto número 1, puede apelar hoy por hoy, según todas las sentencias de la Corte, la víctima tiene la posibilidad de apelar sin que la fiscalía apele, de poder hacerlo, lo puede hacer. Nadie le dice a la víctima que no puede apelar.
¿Cuál es el rol del juez de primer nivel en el momento que recibe la apelación de la víctima? Ver si se ha respetado los presupuestos por la ley dentro del tiempo de ley, y si se ha presentado dentro del tiempo de ley, elevarlo para conocimiento del superior. Segundo, ¿qué tiene que hacer el superior en este caso? El superior lo que va a hacer es resolverlo siempre en una audiencia. No hay forma que el superior le devuelva, le diga, usted no tiene derecho para poder apelar. No, hay que escuchar la audiencia, porque muy bien lo citaba Nino, de esa apelación puede haber de pronto alguna nulidad implícita, algo de pronto que pueda pasar y que sea totalmente distinto. Recordemos que las nulidades hoy por hoy no son recursos, sino que se analizan dentro del propio recurso. Entonces esto también puede pasar. ¿Qué es lo que no debe hacer en este caso el superior? El superior hoy por hoy tampoco podría agravar en este caso la pena si no tiene apelación de la fiscalía. Pero doctor, ¿hay una sentencia de enero de 2025 que dice lo contrario? Sí, pero no tiene el concepto de un precedente en sentido estricto, y frente a ello nos quedamos con el tema del 2020. Esa es la realidad. Veamos qué pasa directamente ya en las diferentes causas. Ustedes nos contarán, las personas que nos escuchan, lo comentaremos acá de pronto en el panel posteriormente, a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que ocurre, pero eso es lo que existe en la realidad. Vamos a ver, yo siempre molesto con ustedes, siempre que tenemos a veces justicia por provincias, ¿no? Vamos a ver de pronto cómo van las provincias, cómo se van pronunciando sobre esto, y haremos un panel posteriormente sobre todo esto para ver qué es lo que va ocurriendo en general. Entonces, bueno, antes de despedirnos, apreciaciones finales. Mireli, vamos contigo. Bueno, creo que tú ya le dijiste todo en realidad. Esta es una sentencia que no es vinculante, no tiene en realidad el formalismo de los 5 votos mínimos que se necesitan, y por ende hay que tener muy en cuenta eso para que se sigan manteniendo y aplicando las anteriores reglas. Nino. Corte Constitucional, por el amor a Cristo, estructuren o vuelvan a generar un sistema de precedentes que podamos utilizar y que sea práctico también, sobre todo por lo que demoran las sentencias. Y para todo el público. Sí. Claro. Yo también, yo no soy muy fan de estos criterios no vinculantes. Yo siempre he dicho que para mí es una lavada de manos. Así lo digo abiertamente. Y que sí es necesario que la Corte Constitucional ponga un punto de orden, y para orden de todos, porque realmente lo que dijo el doctor es una realidad. Las provincias y distintos cantones aplican la norma de forma distinta. Y estos temas de criterios no vinculantes ahondan más este profundo problema que tiene nuestro sistema de justicia. Así que, pero para eso están estos foros. Muchas gracias, doctor, otra vez. Queremos agradecerles a todas las personas que nos escuchan, nos estamos despidiendo. Es importante también indicarles que MSB Academy, formalmente ahora, y parte de todo su equipo, va a formar parte del programa Voces y Opiniones. Acá por la 96.9, todos los días, un panorama de discusión amplio de coyuntura nacional con una visión académica absolutamente independiente. Vamos a estar con ustedes siempre los días lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana. El panel que ustedes ven acá. Entonces, formalmente MSB Academy se muda de casa y estamos ahora con ustedes a través de la 96.9. Los esperamos a todos y les agradecemos profundamente por su sintonía. Será hasta una próxima ocasión. Buenos días.